Bien, jóvenes, vamos a seguir con el tema de trauma torácico. ¿Qué novedades están dando examen? Desde este lunes recién, doctor. Recién desde el lunes. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema de trauma torácico. Quiero mostrarle unas imágenes. A ver. A lo que hemos ido avanzando. A ver, Noelia. ¿Está Noelia? No hay Noelia. Mauricio Portales. Buenas tardes, doctor. A ver, Mauricio, ¿qué te parece esta radiografía? ¿Qué crees que es? No me acuerdo, doctor. ¿No te acuerdas? Sí. A ver, digamos entonces. Emerson Santos. Hola, doctor. Hola, hola. ¿Qué novedades? ¿Qué te parece? Esto parece un hemotórax. ¿Un hemo? Sí, doctor. ¿Por qué dice que es un hemotórax? Si fuese aire, sería más blanco. Ya. Perdón, al revés, doctor. A ver, ¿cómo al revés? A ver, siga, siga. Yo hablé al revés. Ya. Sería un neumotórax, no un hemotórax. Ya. Por la oscuridad. Ya. Ya. Es un neumotórax, ¿no? Porque está negro, ¿no ven? ¿De qué lado? Esto sería del lado derecho. Lado derecho. Muy bien. Entonces está sospechando un neumotórax, ¿no ven? Ahora, cuando se sospecha neumotórax, ¿qué grado es? Hay que clasificar en un grado. ¿Qué grado crees que es? Esto, a mi parecer, es grado 3, ¿Por qué? porque está más próximo a la línea clavicular media. Ya. A ver, vamos a ver qué dicen otros de tus compañeros. A ver. Carol Roca. Sí, doctor. A ver, ¿qué te parece la radiografía? Sí, concuerdo con mi compañero que es una motora porque también hay desplazamiento de los órganos que están en el espacio, en el mediastino. Ya. ¿Pasa algo aquí en el mediastino? ¿Está pasando algo o no?
Sí, hay desplazamiento de los órganos hacia el lado sano. Entonces, ¿qué grado sería de neumotórax? El tercero o cuarto, doctor. Creo No, que pues, es tienes que escoger uno, pues. ¿Es tercero o es cuarto? el tercero, doctor. Permiso, doctor. ¿Sí? Yo no tenía me fijado en esto, pero esto es cuarto grado porque ya tenía desplazamiento del órgano. Exactamente. Y hay desplazamiento del mediastino, ¿ya? Es tanto el aire que hay aquí adentro, prácticamente pulmón no se ve, ¿ya? Porque dijimos que para ver el pulmón tenemos que seguir la trama vascular, ¿no ven? En cambio aquí, miren, es negro, 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 como si fuera esto de aquí, miren. Entonces todo esto es aire, y es tanto aire que está desplazando, miren, el mediastino al otro lado. Entonces es un grado 4. A ver. Silvia Pérez. ¿Está? Sí, doctor. ¿Qué te parece esta radiografía? Podría ser un... No podría reconocerlo muy bien, doctor. Ya. Muy bien. No lo Roberto reconozco Góngora. la radiografía. Roberto Góngora. Sí, sí, doctor. ¿Qué te parece la radiografía? Para mí es un hemotórax. Ya, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Puede decirse del lado izquierdo. Ya, perfecto. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Neumo negro, hemo blanco, ¿ya? De hecho, el diagnóstico de hemotórax hay que darle un grado. ¿Qué grado es? El cuarto, doctor. Góngora. Complete su Sí, doctor. diagnóstico. Sí. Completa tu diagnóstico. ¿Por qué Sí. tipo? No sabía que era ¿Qué? para mí, no me acuerdo. ¿Qué grado es? Grado 2 podría ser. ¿Por qué grado 2? Porque no el grado, el otro grado está más blanco, se lo ve más comprometido, está el pulmón, la pleura. Bueno, ve importante saber de memoria los grados, qué parámetros se utiliza. No tiene nada que ver el pulmón si está más blanco o más negro. Ismael Vaca. ¿Está Ismael? Jessie Arusca, tipa. Sí, doctor. ¿Qué grado crees que es de hemotórax este? Grado 2, doctor. ¿Por qué? Porque está limitado en el segundo arco intercostal. Ya, el grado 2 es ¿de dónde a dónde abarca? Desde el segundo a cuarto arco Ya. intercostal. A ver, contemos y me dicen si está mal esta contada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta costilla. ¿Está bien? Conté mal. No, pues dime tú, ¿está bien lo que estoy contando o no? A lo mejor yo también estoy mal. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya.
Ahora miren esto, que justamente esto es para que ustedes se den cuenta. Uno, que tienen que saber los grados, qué referencia toman, ¿ya? Y este es otro para que sepan qué costillas deben contar. Miren, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que si contamos, la sangre tiene que estar de aquí del 2 hasta el cuarto. En este parámetro da la opción para que pueda llegar en un grado 2. Pero miren, vamos a irnos a la parte sana. Dijimos que las costillas van de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. Entonces, miren, la primera costilla en la parte anterior es esta de aquí. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que esto es anterior? Esta costilla es anterior. Porque va de abajo hacia arriba. ¿Ya? Miren. 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta costilla. Miren, va así. Y aparentaría ser la tercera costilla. ¿Ya? Pero miren, el nivel es otro. Primer costilla, segunda costilla, tercer costilla, cuarta costilla. ¿Ya? Esto es muy importante que lo sepan ustedes para que puedan poder hacer la gradación del hemotórax. Entonces, especificado eso a la que estaba respondiendo, ¿qué grado es? Jessie, Sí, doctor. ¿qué te parece ahora? ¿Qué grado es? ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? No, doctor. La verdad no entendí. Ya. Es fácil confundirse, mira. Es fácil confundirse. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no ves? Sí, Se podría contar así. Pero estamos contando, si contamos así, estamos contando mal, porque estamos contando la costilla posterior, la parte posterior de la costilla. Y no nos olvidemos que la parte posterior de la costilla es mucho más elevado que la parte anterior de esa misma costilla. ¿Ya? Porque para la gradación es el cuarto arco costal anterior de la parrilla. Mira, esta es la primera costilla. No sé si puedes observarlo. Dime si no ves. sí, lo veo, doctor. ¿La ves? Esta es la primera costilla. Esta de aquí es la segunda costilla. ¿La ves? Sí, Esta es la tercera costilla. Estamos contando la cara anterior. ¿Ya? Más o ya. menos la que se une con el esternón. Y esta de aquí es la cuarta costilla. Si esta cuarta costilla, la parte anterior, la seguimos, mira, porque va de abajo hacia arriba, mira, Sí, viene a ser esta misma. Esta de aquí es la misma, esta es la cuarta costilla. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? No está al mismo nivel la parte anterior que la posterior. Siempre va de abajo hacia arriba. Entonces, cuando toca a ustedes hacer la interpretación, tengan en cuenta eso. Es la cuarta costilla en su parte anterior, no la posterior. ¿Ya? Entonces, equivalente acá, esta cuarta costilla estaría aquí y la segunda costilla estaría aquí. Entonces está entre la segunda y la cuarta costilla, que es un grado 2, grado 2. 2. Excelente, ¿ya? Entonces tómenlo en cuenta eso para que no se equivoquen, ¿ya? No es solamente agarrar cualquier costilla, tiene que ser la costilla anterior, ¿ya?
Ya, doctor. claro? Muchas gracias. Muy bien, ya. A ver, vamos a ver. Ismael. No hay, ¿no? Justin. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Qué te parece esta radiografía? ¿Qué crees que hay? Nada. Daniela Choque, Sí, doctor. ¿qué te parece la radiografía? Para ver si ¿ves algo blanco para pensar en sangre en un hemotórax? No. No, doctor. No hay, ¿no ves? Siempre, perdón un ratito, antes de que vean sangre tienen que ver los ángulos, ¿ya? Este es el ángulo costo diafragmático, siempre termina en punta, ¿ya? Y el ángulo cardiofrénico, siempre tiene que terminar así en puntita. Si lo ven amputado o que no termina en punta, ya es líquido o sangre, ¿ya? ¿Quién iba a hablar? ¿Quién ha visto algo? Doctor, Sí, doctor, buenas tardes. Yo pienso que hay aquí un daño a nivel de los bronquiolos, o puede ser también una placa de COVID. Llegué a pensar eso. No sé si se ve. no, pues estamos en trauma de tórax, ¿ya? Este es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un trauma de tórax. ¿Qué vamos a pensar? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes del trauma de tórax? Hemotórax, doctor. Hemotórax, ¿qué más? Neumotórax, ¿ya? ¿Qué más? Hay una expansión también, doctor, de la cavidad torácica, además que se observa un poco de la curvatura, de curvatura cardíaca. Ya. ¿Qué dijimos? Que ya, entonces estamos descartando primero hemotórax porque no se ve nada blanco en los ángulos, ¿no ve? No se ve nada. ¿Podemos descartar un Doctor, neumotórax? ¿Sí? parece que hay un deslineamiento del, si no me equivoco, es de la tráquea. No. Ay, doctor. Doctor, Hay fractura. Ay, ya me cago. Encontramos fractura, doctor. Doctor, buenas noches. Dime. Soy Tapanaché Fernández Emanuel. En la radiografía de tórax que vemos en estos momentos, se puede ver dos delimitaciones en el pulmón derecho. Indica inicio de un neumotórax. Ya. Entonces, ¿qué dijimos para ver neumotórax? ¿Qué tenemos que hacer para poder identificar el pulmón, el parénquima pulmonar? ¿En qué nos guiamos? Doctor, si no me equivoco, la línea pulmonar. Pero, El borde pulmonar. Ya, el borde pulmonar. Pero ¿cómo hacemos para ver esto es pulmón o no es pulmón? ¿Qué dijimos que son estas líneas? La trama vascular. Ya, miren. Vamos al pulmón izquierdo. Miren, sigamos la línea, los hilitos, llega hasta el final. ¿Ven? Llega hasta el final.
Llega hasta el final. Hagamos lo mismo en este otro lado. Miren, sigue el hilo, ¡tum! Aquí se pierde. No sigue para allá. Sigan el hilo, llega, ¡pum! Hasta aquí nomás. Sigan el hilo, llega aquí. Y si se fijan, aparece una línea. ¿La ven? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Entonces, este es el borde pulmonar. ¿Ya? Entonces, si ustedes siguen la trama vascular, automáticamente se le va a aparecer esta línea. ¿Ya? Miren, trama vascular, en toda esta parte no hay trama vascular. ¿Ya? Entonces, todo esto es aire. ¿Ya? Todo esto es aire. Y aparece el borde pulmonar. Una vez diagnosticado que es un neumotórax, ¿qué grado corresponde? Neumotórax extensión. ¿Qué grado? Neumotórax extensión. La de segundo grado. De segundo grado. A ver, ¿por qué segundo grado? Doctor, permiso, yo pienso que es de cuarto grado. Ya. Está mal. El cuarto grado es el que hay signos de hipertensión pulmonar con desplazamiento del mediastino, como en este. Miren, aquí no hay nada de trama vascular, no se ve ni el borde pulmonar y está desplazando el mediastino al otro lado. En cambio aquí se ve pulmón y el mediastino no está desplazado. Está un poco girada la placa, pero no está desplazada. El que dijo grado 2, a ver, ¿por qué cree que es grado 2? Doctor, porque está en la línea media clavicular. Ya. Esta es la clavícula, ¿ya? Agarran la parte media. Entonces, ese borde pulmonar puede estar de esta línea un poquito por fuera o por dentro, ¿ya? El grado 1 es cuando está de la línea medio clavicular bien por afuera, está por aquí más o menos. Ese es un grado 1. Y fíjense, la parte de la base casi no se comprime mucho. Lo que se desinfla del pulmón es en la parte del vértice. Miren, hasta aquí bien. La base siempre va a estar apoyada, ¿ya? Entonces, siempre, trama vascular, identifican el borde pulmonar, porque eso le va a ayudar a que delimiten el borde pulmonar, trazan su línea medio clavicular, si está más cerca por fuera, o si este borde pulmonar viniera así, igual sería grado 2, ¿ya? El grado 1 es cuando este borde pulmonar viene más o menos por acá, bien por fuera de la línea medio clavicular. El grado 3, el pulmón está prácticamente totalmente colapsado, viene el borde a este nivel. Y el grado 4 es lo que vimos, cuando ya está desplazado el mediastino. ¿Preguntas? ¿Alguien le ha quedado alguna duda? Doctor, yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando un paciente llega después de un accidente y no hay una radiografía de tórax, ¿cómo podemos hacer esto manualmente para saber si él tiene un neumotórax o un hemotórax en un tórax? Vimos en la anterior clase la tríada de Galliard, ¿no ve? ¿Quién se recuerda de la tríada de Galliard? Yo, doctor. Aumento del murmullo vesicular, disminución de las cuerdas vocales y falta uno. Si no me equivoco, es timpanismo a la percusión. Ya. Entonces, la tríada de Galliard son 2 flechitas hacia abajo y una flechita hacia arriba. O sea, 2 disminuyen y 1 aumenta. Los que disminuyen son el murmullo vesicular y las vibraciones vocales.
y lo que aumenta es el timpanismo. ¿Por qué? Miren, esta zona de aquí es aire. Si ustedes ponen el estetoscopio, no van a escuchar el murmullo vesicular, que es lo que se escucha cuando entra el aire, lo que sopla, ¿no? Cuando ponen aquí, en el vértice, no se escucha, ¿ya? Porque siempre la ocultación tiene que ser comparada. Ponen aquí y ponen acá. Entonces, cuando pongan aquí, no escuchan, pero ponen al otro lado igual y van a escuchar la entrada de aire. Entonces, el murmullo vesicular está disminuido o abolido justamente porque está lleno de aire. Y la vibración vocal no se va a transmitir cuando digan, cuando el paciente repita 33, no se va a sentir la vibración vocal. Pero a la percusión, esta parte de aquí va a estar mucho más timpánico que el lado contralateral, ¿ya? Eso han llevado en semiología, ¿no? Tienen para ocultar, para palpar y para percutir, tienen que hacerlo en forma simétrica. Percuten aquí, percuten acá para poder comparar, ¿ya? Entonces esa es la única forma de poder diagnosticar clínicamente un neumo o hemotórax. En el caso de hemotórax, en la base pulmonar, si está lleno de sangre y desplazado del pulmón, no va a haber murmullo vesicular, va a haber más matidez, va a estar más mate que el lado contralateral, y las vibraciones vocales también van a estar presentes, ¿ya? Pero la tríada de Galeard te sirve para poder diagnosticar un neumotórax, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Muy bien. Lo que le decía nuevamente, no se olviden, la costilla, siempre la anterior, no la posterior, la anterior, ¿ya? Miren, la anterior siempre hace esta curva hacia arriba. En cambio, la posterior, su curva la hace hacia abajo. Miren, primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla. Esta es la misma cuarta costilla. ¿Ya? Entonces, con esas recomendaciones vamos a hacer. Y también siempre revisen costilla por costilla a ver si aparece alguna fractura. Miren, si seguimos el borde de esta costilla, sigue, aquí aparece ya una disrupción, ¿ya? Con una fractura costal. Entonces, el examen físico de la radiografía, la interpretación, es un poco más minuciosa. Va de lo macro, lo que se ve de urgencia. Si el paciente no está inestable, podemos ya ir revisando con calma si tiene alguna fractura, alguna otra cosita, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a las lesiones de frecuencia intermedia, como es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo no es otra cosa que la acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Miren, aquí vemos un neumotórax, y este airecito que está fugando del pulmón se está viniendo a este lado. Miren, queda en la grasita. Se ve, no se olviden, el aire se ve negrito, ¿ya? Entonces esto es enfisema subcutáneo. A la palpación se siente como si tocaran una bolsa debajo de una tela. Crepita, ¿ya? Se siente crépito. Tiene esa misma textura. Es una patología, por ejemplo, en esta patología que vemos aquí, miren, aquí se ve enfisema subcutáneo. ¿Lo ven? Negrito, ¿ya? Que está en la grasita. Un poco de aire que ha fugado, ha salido a este nivel. Otra patología intermedia es el tórax inestable. ¿Qué es el tórax inestable o el tórax volante? Es cuando aparece dolor torácico, más restricción en el movimiento de la pared torácica, y hay contusión pulmonar que produce hipoxia. El diagnóstico se hace evidente, ¿por qué? Normalmente cuando el paciente, la persona respira,
En la inspiración, todo el tórax se expande en forma unísona, quiere decir en conjunto, todo, ¿ya? Y cuando expira, el tórax reduce su expansión. Pero, cuando aparece un tórax volante, es cuando existen más de 2 costillas fracturadas en 2 segmentos de esa misma costilla. ¿Ya? Miren, por ejemplo aquí. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta costilla fracturada. Pero esta quinta costilla fracturada está rota aquí y rota acá. Lo que hace que este pedazo de costilla, este segmento, pierda continuidad con el resto de la pared torácica. La quinta, la sexta y la séptima, entonces hay fractura costal, pero están fracturadas en 2 segmentos esas mismas fracturas. Entonces, esta parte, estos segmentos que quedan prácticamente sueltos, cuando el paciente inspira, el tórax, como es normal, se expande, ¿ya? Pero esta parte, en vez de expandirse, se contrae, se sume, ¿ya? Y cuando bota el aire en la expiración, el tórax regresa a su posición normal, pero esta parte de la costilla fracturada, esos segmentos libres, se van hacia afuera, ¿ya? Hace un vaivén. Entonces, toda esta parte pierde su funcionalidad en relación al resto de la pared torácica. Mientras esto de aquí se expande, esto se hunde. Y mientras esto vuelve a su posición normal, esto sobresale. Es clarito, ya es un va y ven, se ve lo que uno entra y el otro sale, uno entra y el otro sale. ¿Ya? Pierde su funcionalidad unísona con toda la pared torácica. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Tenemos que hacer que este segmento que está inestable, por eso se llama tórax inestable, volverlo a unir al resto de las costillas, porque estando así, el paciente no va a poder respirar bien. Va a llegar a una insuficiencia respiratoria por hipoxia, porque ese pulmón no se está expandiendo correctamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es esas fracturas volverlas a unir con el resto de la pared torácica. Miren, aquí tenemos las fracturas costales a este nivel, en la misma costilla, acá también. Entonces, todo este segmento de aquí era inestable. Entonces, pone unas placas de titanio. Entonces, con esto ya todo el tórax se empieza a funcionar nuevamente en forma unísona. ¿Ya? Entonces, era así como se veían las fracturas y así ya cuando ya están totalmente reparadas. No me sirve de nada unirlas solamente a este lado de acá. ¿Ya? Tiene que ser en ambos segmentos fracturados. Otra lesión de tipo de frecuencia intermedia son las lesiones cardioperikárdicas. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Igual que en el pulmón existe la cavidad pleural. Y en el corazón existe la cavidad pericárdica, ¿ya? Que está entre el pericardio y el corazón. Cuando existe un trauma a nivel cardíaco, la sangre se va derramando y se va acumulando en el saco pericardio. Igual que lo que pasa en un hemotórax, ¿ya? Pero el que se comprime es el pulmón. Aquí el que se va restringiendo es el corazón, ¿ya? Entonces,
a medida que se va acumulando sangre a este nivel, su espacio que tiene el corazón de poder contraerse, hacer la sístole y la diástole, se va reduciendo en forma gradual. Mientras más sangre, menos espacio el corazón para poder hacer el sístole y la diástole, entonces empieza a fallar la carga del corazón y eyecta menos sangre a medida que se va llenando este saco pericárdico. Por si se termina el Zoom, le voy a enviar otra dirección, por favor, para que se conecte. ¿Ya? No podemos entrar al mismo. No me deja a mí entrar, le cuento. Me sale como si ya se ha vencido. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ya les he enviado al grupo para que puedan iniciar. Ni bien se corten, se conectan, por favor. ¿Ya? Entonces, las lesiones pericárdicas pueden ser por heridas, desgarros, contusiones o estallido. Aquí podemos ver una lesión a nivel pericárdica, pero ¿qué es lo que quiero que aprendan aquí? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? El diagnóstico por ejemplo, del tórax volante es fácil. Uno, clínicamente, porque vemos que ese segmento que está fracturado se levanta cuando el tórax se deprime. ¿Ya? O se deprime cuando el tórax se levanta, y con una radiografía podemos ver la fractura. Eso podemos hacer diagnóstico en forma rápida. Pero aquí, ¿cómo hacemos para poder diagnosticar un taponamiento cardíaco? Así se llama. Cuando se acumula sangre en el saco pericárdico, se llama taponamiento cardíaco. Anótense cómo hacemos el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Si hay sangre acumulada a este nivel, va a haber ingurgitación yugular. Las venas yugulares van a estar totalmente sobredistendidas. ¿Ya? 1. 2. Va a haber a la auscultación, los tonos cardíacos, cuando se ausculta con el estetoscopio, van a estar disminuidos. ¿Ya? Van a estar disminuidos porque justamente la sangre está envolviendo el corazón. Y tercero, va a aparecer una hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces, con esos 3 signos que ustedes van a descubrir, van a hacer el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Doctor, disculpe, ¿cuál fue el primer punto que dijo? Ingurgitación yugular. Ah, ingurgitación yugular. ¿Ya? Las yugulares están totalmente distendidas del cuello. ¿Ya? Con esos pueden hacer ustedes un diagnóstico clínico. El segundo, ¿puede decirlo, por favor, doctor? Disminución del tono cardíaco. ¿Ya? En vez de escuchar un tono cardíaco, un ruido cardíaco fuerte, va a estar apenas audible. Va a ir disminuyendo el tono. Y por último, la hipotensión. Con esos 3 signos, ustedes tienen que sospechar sí o sí de un taponamiento cardíaco. Si cuentan con un ecógrafo, hacen una ecografía que sirve muchísimo y confirman su diagnóstico con una ecografía cardíaca. ¿Ya? Entonces, con eso hacen el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento. El tratamiento del taponamiento cardíaco
consiste en, si el paciente se está choqueando ya, está por morir, consiste en hacer una pericardiocentesis. Es decir, ¿qué consiste la pericardiocentesis? ¿Ya? Porque tenemos que centesis significa funcionar, extraer líquido. Y pericardio, obviamente, del espacio pericárdico. Introducimos una aguja que va desde la apófisis sigmoide en dirección hacia el hombro izquierdo. Entonces ingresamos a este espacio y empezamos a aspirar la sangre de este espacio, lo cual nos permite poder recuperar la expansión que tiene el corazón y así poder bombear efectivamente la sangre. Hasta hacer un tratamiento definitivo mediante cirugía, que es abrir el saco pericárdico, hacerle un hueco, ¿ya? Y poder revisar si esa herida que tiene, se le puede hacer una sutura para que ya deje de sangrar y dejarlo abierto este saco pericárdico. ¿Ya? Hay lesiones que son poco frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, un neumotórax puro. ¿Qué quiere decir neumotórax puro? Que no hay nada de sangre, ¿ya? Normalmente siempre, los neumotórax siempre tienen algo de sangre, siempre por el trauma, ¿ya? Las hernias diafragmáticas que aparecen después son también muy, muy frecuentes. Fractura de clavícula. Para que se fracture una clavícula tiene que haber sido el golpe de mucho impacto. Heridas a nivel traqueobronquiales, también tiene que tener mucha mala suerte el paciente para tener un tipo de lesión aquí. Peor si hay alguna lesión de grandes vasos, como son la aorta, de la subclavia. Son lesiones realmente catastróficas, pero más bien son muy, muy infrecuentes. Y incluso las lesiones de esófago por trauma también son muy infrecuentes. Tiene que ser un proyectil de arma de fuego, o puede ser alguna lesión por arma blanca, pero aún así, estando en el cuello, muy pocas veces lesionan el esófago, ¿ya? Solamente esto queda para que puedan ustedes saber cuáles son aquellas lesiones que son de frecuencia baja. Entonces, ¿cuándo operamos un paciente? Primero, siempre el paciente tiene que ser compensado, ¿ya? Si el paciente está compensado, vale decir, no está hipotenso, está saturando bien, está alerta, te habla, te conserva, te conversa. La primera conducta siempre es observación, ¿ya? Observarlo, mejorar un poco la analgesia y observar, ¿ya? Le saca usted con calma su radiografía de tórax, ve si no tiene, por si acaso, un neumotórax o un hemotórax mínimo, le da la chance para poder ver si tiene fracturas. En sí, no son, prácticamente no ha sufrido una gran lesión. Pero, aún así, si tuviera una fractura o un neumotórax grado 1 o un hemotórax grado 1, el paciente va a estar tranquilo. Y la primera conducta siempre en pacientes compensados, ¿ya? Esto es muy importante. Todo paciente con trauma usted lo clasifica en compensado o descompensado, basados en la saturación y la presión arterial con la frecuencia cardíaca, que está normal. Entonces, el problema es cuando el paciente está descompensado, ¿ya? El paciente está con la presión baja, está desaturando, le falta oxígeno, siente que está prácticamente de muerte, ¿ya? ¿En qué caso vemos lesiones cardiopericárdicas? Vemos que tiene un neumotórax grado 4, un hemotórax de grado 3 o 4. Estos pacientes prácticamente están al borde
de la muerte. Entonces tenemos que hacer algún tipo de procedimiento para poder salvar la vida del paciente. ¿Qué medidas podemos tomar? Podemos tomar, ¿qué procedimientos hay? Podemos hacer una medida tan fácil, tan sencilla como es la punción cricotiroidea. A nivel de la membrana cricotiroidea, si estamos fuera de la ciudad, que no tenemos un hospital cerca, que el paciente se está por morir, en un caso de una obstrucción de la vía respiratoria, póngase, se tragó un pedazo de carne o algo que no podía respirar, o la lesión por trauma es muy fuerte, podemos hacer una punción para que el paciente respire por esta aguja, o podemos hacer una traqueostomía. Son procedimientos quirúrgicos. Esta traqueostomía sí o sí la vamos a tener que hacer en el hospital. Pero mientras llegan pueden hacer esta punción con una aguja. Imagínense, ¿le va a costar respirar? Sí, pero a nada, a que no respire, mejor es poner una agujita sin miedo, ¿ya? Porque con una aguja no van a lesionar nada. De tratar de llegar a nivel de la tráquea. Otra de las medidas es poder realizar una punción. Con esta punción nosotros vamos a poder descomprimir la cavidad pleural, ¿ya? Vamos a poder sacar un poquito de sangre. Cuando es neumotórax, si el paciente está en decúbito dorsal, la punción tenemos que hacerla a nivel del segundo arco costal anterior, ¿ya? Esto es más para hemotórax o para un derrame pleural. Pero en el caso de neumotórax, atención, la punción tenemos que realizarla en el segundo arco costal anterior, ¿ya? Otro procedimiento es lo que le decía, hacer la pericardiocentesis, ¿ya? Este es el pericardio, la sangre se está acumulando fuera del corazón, no permite que haga sístole, la diástole trabaje en forma eficiente. Hacemos la pericardiocentesis, extraemos sangre del corazón, lo que va a permitir que el paciente por lo menos recupere, no se esté choqueando, hasta que podamos entrar a quirófano. Doctor, sí. ¿En qué espacio intercostal se hace la pericardiocentesis mayormente o en qué espacio se hace? Ya, ¿cómo se hace la pericardiocentesis? No nos sirve una aguja o jeringa cualquiera, tiene que ser una aguja larga, ¿ya? Larga tiene que ser. ¿Qué parámetros ocupamos? Ocupamos el apófisis sigmoide del esternón, ¿ya? Y el hombro izquierdo. En ángulo de 45 grados puncionamos y nos dirigimos hacia el hombro izquierdo. Metemos el agua. No entramos por vía anterior, ¿ya? Ocupamos esta vía. Por debajo de la apófisis sigmoide, ingresamos con la aguja larga a 45 grados hasta tener resistencia y vamos aspirando poco a poco. Lo ideal es tener un monitor cardíaco, porque al momento de chocar con el pericardio hay una alteración del electrocardiograma. Entonces, eso quiere decir que ya estamos prácticamente encima del pericardio. Hay el cambio en el electrocardiograma del monitor, entramos y realizamos la aspiración, ¿ya? Entonces, la pericardiocentesis no se la realiza por vía anterior. Sí. Entonces, en el monitor de electrocardiograma pudiera haber una extrasístole. Claro, cualquier alteración, ya se va a alterar. Va a salir de ritmo, cualquier cosa va a aparecer, ya cuando se choca. ¿Ya? Esta punción, háganla sin miedo, no se olviden que el paciente se está muriendo, ¿ya? Tienen que hacer eso en forma rápida, ¿ya? Más adelante también vamos a ver algunos videos cuando toque la práctica de cómo se realiza para que pueda quedar mucho más claro. Este tema de los procedimientos se lo estoy dando así un poco rápido porque
se necesita un poco más de tiempo para explicarle con calma. No se olviden que estos procedimientos, sobre todo lo que es la punción para descomprimir un neumotórax, atención, lo vamos a llevar en las prácticas. Ese es el objetivo principal, que ustedes puedan drenar un neumotórax, puedan drenar un hemotórax con un sello de agua, ¿ya? Que son los procedimientos fundamentales que el 70% de las patologías de tórax la van a resolver con esos dos procedimientos, ¿ya? Igual van a aprender a hacer las punciones pleurales para sacar líquidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ya estos mecanismos de salvataje con procedimientos menores no resultan? O por lo menos podemos salvar la vida del paciente, pero va a seguir con el problema. Tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos mayores. ¿Qué es lo que avanzamos en la primera clase? Hacer una toracotomía, ¿ya? ¿Cuándo hacemos una toracotomía? Está indicada cuando hay un taponamiento cardíaco, cuando hay un hemotórax masivo, si la herida del arma blanca, o sea, el cuchillo, está en el área cardíaca, no vamos a esperar hasta que el paciente se manifieste con un taponamiento cardíaco. Tenemos que sospechar de que hay una lesión cardíaca, entonces tenemos que entrar a explorar qué lesión ha hecho. Así no encontremos nada a nivel cardíaco, pero tenemos que entrar a explorar, porque cuando ya se manifiesta la lesión a nivel cardíaco, el paciente entra en paro en forma inmediata, ¿ya? O cuando hay una herida por arma de fuego que se ve que ha pasado a nivel de la cavidad pulmonar, igual tenemos que entrar con una toracotomía amplia. Si el paciente, recordando un poquito de la toracotomía, si el paciente está estable, podemos hacer una toracotomía posterolateral, o si el paciente se está muriendo y no da para ponerlo en posición, hacemos una toracotomía anterior, ¿ya? ¿Cuándo más realizamos una cirugía mayor? Cuando hay un neumotórax hipertensivo. No se olviden, el neumotórax hipertensivo, la primera medida es hacer una punción en el segundo espacio intercostal anterior hasta que nos da tiempo para poder realizar una toracotomía. Cuando hay gran fuga de aire, ponemos el tubo de tórax, el sello de agua, pero sopla y sopla, quiere decir que hay una lesión de un bronquio considerable, ¿ya? Cuando hay también, se hace una toracotomía, cuando hay herida de un gran vaso como la aorta o vena cava, ¿ya? Entonces, tenemos que también entrar a operar cuando hay una destrucción masiva de la pared torácica. En estos casos, sí o sí, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Entonces, tenemos este proceder. Les llega a ustedes un paciente con trauma torácico, atienden, ya póngale, se cayó, se tuvo un accidente de tránsito en motocicleta. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero ver ese paciente. Esto es muy importante. Y en todo paciente con trauma. ¿Es compensado o descompensado? ¿Compensado basado en qué? Presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. ¿Ya? Si el paciente está estable, está compensado, nos da tiempo de hacer todo, ¿ya? De ponerle una camilla. Si está muy dolorido el tórax, lo llevamos, le sacamos una radiografía, con calma, ¿ya? Hasta poder revisarlo con calma. Pero si el paciente está descompensado, entonces tenemos que ver. Si está hipotenso, hay una falla hemodinámica, podemos ver. ¿Qué produce hipotensión? Produce la hipovolemia, la pérdida de sangre, y dijimos también que producía el taponamiento cardíaco. ¿No ve? En la triada de Beck, una de las triadas de los síntomas, de los signos, perdón,
era la hipotensión. ¿Ya? Entonces, si hay falla en la presión, está hipotenso, vemos, por pérdida de sangre, por un hemotórax o por un taponamiento cardíaco. Si es mixto, vale decir, si tiene falla hemodinámica o si tiene fallas respiratorias, si el paciente entra y no está pudiendo respirar bien, puede ser por un tórax volante, un tórax móvil, puede ser por un neumotórax abierto o por un neumotórax hipertensivo. ¿Ya? Estas tres causas producen falla respiratoria. Y puede ser una falla mixta cuando hay un hemotórax masivo. Aquí hay hipotensión y a la misma vez hay falla respiratoria. El paciente empieza a desaturar. ¿Ya? Entonces, es bueno que también memoricen este cuadrito para que puedan actuar con un paciente que les llega con trauma torácico. ¿Ya? El problema es en el paciente descompensado porque tenemos que actuar en forma rápida. Lo fácil es, hipotenso, tiene hipovolemia o tiene taponamiento cardíaco. Está respirando mal, tórax móvil, tórax volante, un neumotórax abierto o un neumotórax hipertensivo. O si tiene hipotensión y falla respiratoria, es una falla mixta, la produce solamente el hemotórax masivo. Vamos con las preguntas, jóvenes. ¿Qué dudas tienen para cuando les toque estudiar, no le cueste mucho y quede claro? Yo tengo una pregunta, doctor. Dime. En el tema de neumotórax y hemotórax, ¿qué tiempo más o menos tenemos para actuar en estas dos situaciones? Si en caso el paciente, la ambulancia llega, pero es lejos hasta que llegue al establecimiento de salud y ya poder, digamos, ver al paciente actuar, ver qué tiempo igual lo atendieron, lo recogieron de la ambulancia y ya traerlo al establecimiento de salud. Claro, entonces, no te olvides, trauma torácico está compensado o descompensado. Si está compensado, quiere decir compensado, está con buena presión, está saturando bien, tienes todo el tiempo del mundo para observar. Pero si el paciente está descompensado, está hipotenso, está respirando mal, tienes que transportarlo lo más rápido posible. ¿Ya? En caso de que sea hipotenso, lo que tienes que hacer es meter los sueros a chorros, o si tiene alguna falla respiratoria, puedes ver si a lo mejor es por un neumotórax hipertensivo, haces el examen, pillas triada de Galear positivo, tienes que agarrar tu aguja y puncionar en el segundo arco intercostal anterior para de esa forma salvar la vida, ¿no? Entonces todo va en relación a esto. Si está compensado, tienes todo el tiempo de esperar. Pero si está descompensado el paciente con hipotensión o falla respiratoria, ese mismo momento tienes que hacer todo lo posible por llevar al hospital o tratar de resolver de alguna forma de estabilizarlo de alguna forma, poniéndole suero. Si está hipotenso, se le pone 2 litros así a chorro, o si tiene algún tipo de neumotórax hipertensivo, con la punción que le hagas, le vas a salvar la vida hasta que llegue la ambulancia y pueda ser trasladado. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Doctor, buenas noches. ¿Me puede volver a repetir sobre la técnica de la punción y la diferencia de lugar, de posición de neumotórax y hemotórax? Ya. En el hemotórax, la punción siempre tiene que ser en el 5º espacio intercostal, línea medio axilar. ¿Ya? Si el paciente está echado. Y si se puede sentar,
la punción tiene que hacerse por debajo del borde de la escápula. ¿Por qué? No se olviden que la sangre siempre va a tratar de colocarse en la parte, por su peso, en la parte más baja y atrás del paciente. Si está echado el paciente, la sangre se va a ir hacia atrás, ¿ya? O si está sentado, la sangre se va a ir hacia abajo. Entonces la punción tiene que ser a estos dos niveles. En cambio, en el neumotórax, así el paciente esté echado o sentado, la punción tiene que ser en el segundo espacio intercostal anterior, línea medio clavicular, ingresa por el borde superior de la costilla. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Doctor, una ¿Dudas? pregunta. Sí. Respecto a la maniera que acaba de explicar en este momento, ¿a qué grado tendríamos que poner la aguja para la función? Exactamente. ¿En qué grado qué? No te escuché. ¿A qué grado podríamos poner la aguja, doctor, para poder hacer la función? Tendría que ser muy... Ya. La punción solamente está indicado en casos de hipertensión pulmonar, o sea, los grados 4, ya que está desplazando el mediastino, que es eso lo que está llevando al paciente a la muerte. Ya, solamente en esos casos. Ya, en otros casos no es necesario porque no se va a morir el paciente para hacer la punción. El paciente ya está con signos de hipertensión, ya, que está desplazando la línea media, tenemos que hacer la punción. ¿Ya? De acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Habló que en el hemotórax se hace la punción a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular en el paciente. No. Medio axilar. Ah, línea media axilar. Ah, ya, Sí, ya. a un costado. En pacientes que estén, ¿qué fue lo que dijo? Esa parte de cúbito dorsal, o sea, echado. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya listo. Muy bien. ¿Quién más? Doctor, y si está sentado, ¿podría volver a repetir, por favor? Si está sentado, es aquí, en este nivel de la escápula, ubican la escápula y bien por debajito de la escápula hacemos la punción. Ya en la parte más declive, la parte más abajo, en hemotórax. ¿Ya? En el neumotórax siempre es arriba, en el neumo. ¿Ya? ¿Quién más? Doctor, yo una pregunta, buenas noches. Dime. ¿Podría volver a las placas radiográficas? En esa parte no le puede escuchar muy bien la diferencia entre un hemotórax y un neumotórax, por la parte de la señal. Neumotórax siempre está libre, ¿ya? Los espacios costodiafragmáticos, ¿ya? Miren aquí, termina en puntita negrito. Sigue en la trama vascular hasta ubicar el borde del pulmón, ¿ya? Se empieza a dibujar el borde del pulmón. Entonces todo esto de aquí es aire, ¿ya? Entonces está diagnosticado su neumotórax. Y lo que queda hacer es ver qué grado es. Entonces hacemos una línea medio clavicular. Si está cerca de esta línea, es grado 2, por fuera o por dentro. Grado 1 es cuando está bien por acá el borde del pulmón. Grado 3, bien por dentro. Y grado 4 es cuando hay desplazamiento del mediastino. En cambio, el hemotórax se ve así, se ve blanco. La sangre se va acumulando así blanco. Como dijimos, por gravedad va a caer hacia abajo y hacia atrás.
¿ya? Entonces, ya ocupamos las costillas anteriores, no la posterior, la anterior, para hacer la gradación, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué más ven en esta placa? Aparte del hemotórax. Dijimos que se veía. ¿Qué es esto, negrito? Subcutáneo, subcutáneo enfisema. Enfisema, sí. Ya. ¿Qué más hay aquí en esta placa? ¿Qué más ven ahí? Hemotórax, doctor, grado. ¿Qué es esto? La trama. Esto. ¿Lo ven? Parece algún tipo de corte extraño, doctor, eso parece como un fierro. Ajá. Puede ser un cuerpo extraño, pero en este caso es el tubo de tórax. ¿Ya? A este paciente ya le pusieron un tubo de tórax para poder evacuar la sangre, para poder evacuar el neumotórax. ¿Ya? No se olviden, el tubo de tórax siempre sirve tanto para el neumo como para el hemotórax. ¿Ya? Ahí sacan sangre, sacan el aire, sacan todo. Igual este procedimiento es un objetivo que tenemos que llegar a realizarlo para poder por lo menos tratar un neumotórax o hemotórax. Si saben poner un tubo de tórax, el 80% del tramo de tórax lo van a manejar. Doctor, ¿Ya? una pregunta. Doctor, sí, dime. Luego de haberse realizado el neumotórax o hemotórax, ¿cuál sería más o menos el tratamiento postquirúrgico? ¿Con qué más cómo seguiría, digamos, el tratamiento de rehabilitación, así? Sí, lo que se necesita, por ejemplo, si es hemotórax y no ha perdido mucha sangre, el mismo tratamiento se le hace al que el neumotórax, que consiste en poner antibióticos y analgésicos, ¿ya? Y un poquito de oxígeno, nada más. Ah, ya, listo, doctor. ¿Ya? Ese se coloca y a las 24 horas se vuelve a sacar otra radiografía para ver cómo está ese pulmón, si se ha expandido, si ha podido evacuar la mayor cantidad de sangre, ¿ya? Pero se tiene que colocar de medicamentos, antibióticos y analgésicos. Doctor. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿existe también probabilidad de que se vuelva a llenar después del procedimiento quirúrgico que se le está haciendo? Con el tubo de tórax, si está colocado, muy difícil que se vuelva a llenar. ¿Por qué? Porque toda la sangre de la que se debería llenar va a salir por el tubo, ¿ya? Y si es mucha la sangre que sale por el tubo, tiene que ser una toracotomía para entrar y poder reparar lo que está sangrando. Doctor, y en el caso de que un niño tuviera así ese tipo de hemo o nemo, ¿se haría el mismo procedimiento o cómo se lo salvaría a un niño? Es lo mismo, solamente lo que varía en el caso de que tengas que poner tubo de tórax, es un tubo más delgadito. Incluso se puede llegar a poner hasta zona nasogástrica, que es bien delgadito, dependiendo de la edad del niño. Pero el manejo tiene que ser el mismo. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, entonces con esto hemos completado lo que es el segundo tema. Hasta aquí va a entrar el primer parcial. ¿Ya? Así que vayan estudiando. Ya la próxima semana vamos a dar una repasadita, ya con algunos videos, algunas cositas para que puedan afinar un poco más, que es lo que más me interesa.
pero vayan estudiando del mid-chance para su examen, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Listo, jóvenes. Gracias, Nos doctor. vemos. Chao, chao.